hojilla, ¿cómo te dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Cuando nosotros hablamos del caso de los 5, estamos hablando de impunidad, estamos hablando de terrorismo, una impunidad y un terrorismo que en el caso solo de Cuba ha dejado 3.478 muertos y 2.099 inválidos. Colocaron bombas en la bodeguita del medio, colocaron bombas en el Hotel Capri, colocaron bombas en el Hotel Copacabana, colocaron bombas en la cabina telefónica del Hotel Nacional de Cuba. ¿Cuánto pagó Luis Posada Carriles por cada bomba colocada durante esos días de 1997 en Cuba? $3.000 por cada bomba que estallara. Eso era lo que valía la vida de un hombre, de un ser humano. Organización, el 24 de febrero de 1996, cometió su última violación al espacio aéreo cubano, invasión al espacio aéreo cubano con una flotilla de naves, una provocación terrible, y Cuba, el gobierno cubano había advertido al gobierno estadounidense que no iba a permitir una sola violación más de su espacio aéreo. Déjame hacerte una pregunta. El otro día que me dijiste lo de Tropicana, ¿tú quieres que vaya a jugar? Si quieres hacer eso mejor, a mí me da lo mismo. Ahí te entra por una ventana con un par de latitas y se acaba aquello. Y es menos riesgoso. Ok. ¿Te das cuenta? Sí, no, lo que me preocupa es que, tú sabes, no mantenerle el... no perder el contacto. Lo que tú crees que sea más conveniente y más seguro, no te arriesgues innecesariamente y por los próximos días no te muevas. Quédate enterrado bajo una piedra. Todos ellos monitorearon esas organizaciones criminales con base en Miami, justamente para advertir al pueblo cubano, al gobierno cubano, de los planes y los atentados que se fraguaban desde esa ciudad
hacia Cuba y también hacia Estados Unidos. El Estado cubano le entrega al FBI toda la documentación, le entrega al FBI decenas de files, videos, casetes, audio, dice, ahí están los criminales, tienen nombre y apellido, estas son sus elecciones, por favor, párenlos. Y 3 meses después, en la madrugada del 12 de septiembre de 1998, llegaron a las casas de los 5. Hasta el día de hoy, no hay un solo detenido de los criminales que fueron denunciados. Fuimos a juicio de resentencia de mi hermano en el 2009, mi mamá y yo, y fue muy duro oír a la jueza cuando el abogado le pregunta, yo quiero que usted me diga cuál es el daño que ha causado mi defendido a los Estados Unidos, cuáles son las pruebas que ustedes pueden presentar contra la seguridad nacional. Y la jueza, muy impunemente, dijo efectivamente, yo no puedo probar ningún daño, yo no puedo presentar ninguna prueba, pero estaba en su mente y era su intención. La Habana reveló que hay infiltrados castristas en la disidencia. El régimen estaría tratando de desmantelar la oposición y de ir tras la pista del dinero. Olance Nogueras tiene el informe. Gracias a Peggy. En lo que parece ser una medida urgente, desesperada, el gobierno cubano quemó de golpe, es decir, reveló la identidad de 2 agentes de la inteligencia que estaban colocados estratégicamente dentro de los grupos de la oposición, incluyendo uno llamado vocero de las Damas de Blanco. Nosotros estamos a tiempo completo concentrados en brindar información al pueblo norteamericano que no sabe nada de esto. Por dedicarse a tiempo completo, recibió de ese gobierno más de $250,000. Leonel Morejón Almagro obtuvo de ese gobierno miles de dólares en septiembre-octubre de 1995 para crear en Cuba una organización que denominó Concilio Cubano. A inicios de febrero de 1997 recibió más de $10,000 con el fin expreso de celebrar una reunión el 24 que aglutinara a los asalariados en Cuba y redactar artículos tendenciosos sobre el tema de los 5 cubanos. Agustín Camargo, conductor del programa Mesa Revuelta de la emisora Radio Martí, utilizado en cada emisión para influir negativamente sobre Cuba en la comunidad de Miami. Columnista dominical del Nuevo Herald. Es que los periodistas del gobierno eran pagados, eran de los medios de difusión regulares, el Miami Herald, la CBS y estaciones radiales, y recibieron dinero para diseminar mensajes sobre la culpabilidad de estos acusados. Esto incluyó a gente que había participado en Bahía de Cochinos y en operaciones paramilitares en Cuba. Estas personas habían sido encarceladas por violación contra los derechos de los ciudadanos norteamericanos y por propaganda violenta. E incluso habían sido acusados por el gobierno estadounidense por acciones que habían realizado en Miami y que ponían en peligro la vida de estadounidenses. ¿A qué le teme Obama hoy o a quiénes le teme Obama hoy para limpiar la imagen del gobierno de Estados Unidos en cuanto a la justicia? Obama tiene la posibilidad, si aún tuviese duda de que estos hombres son inocentes, de preguntarle a su actual director nacional de inteligencia, a James Clapper, que fue testigo durante el juicio, que fue testigo donde declaró que ninguno de estos hombres habían hecho daño a la seguridad de Estados Unidos. Cuando se lucha contra el terrorismo, se lucha por la humanidad. Se trata de 5 hombres jóvenes, fuertes, heroicos, cuyas mentes y cuyas ideas no pudieron cambiarle, a los que no pudieron hacerle vacilar
No pensamos en una batalla de meses. Tal vez sea una batalla de años. Se convertirán en ejemplos no solo de nuestro pueblo y de modo especial de los jóvenes de nuestro pueblo, sino de los jóvenes del mundo y de los pueblos del mundo. Solo les digo una cosa, volverán. La Corte de Apelaciones en Atlanta tomó una decisión después de 10 años. No hay prueba, no se puede acusar a estos compañeros de esa causa que se le imputa, esos delitos, supuestos delitos, conspiración para asesinato, conspiración o espionaje. No hay una prueba, pues, ni una. Ustedes saben que algunos de nosotros, de los que estamos aquí, hemos estado en prisión. Yo estuve apenas 2 años y un poco más. Ustedes lo han dicho, pero no está de más que uno lo lance desde el corazón. En verdad, presos, secuestrados, como Fernando, como Antonio, como René, como Ramón, como Gerardo, como los presos que fuimos nosotros, algunos. Nunca nos sentimos presos. Nunca. Por fin rompimos las cadenas. Entonces realmente es así, un revolucionario como ellos no se sienten presos. Claro que eso no significa que van a seguir ahí. No, nosotros aquí creemos que si es que tenían que pasar por ahí para demostrar lo que han demostrado y para darnos más fuerza en la batalla contra el imperio, ya cumplieron con ese papel. Y ahora los queremos en las calles de Cuba, en las calles de Venezuela, junto al pueblo, en etapa en la que hemos entrado. Más bonito será cuando aquí mismo, o no sé dónde, aquí en Venezuela, en esta patria que es la misma cubana, nos demos un abrazo y oigamos las reflexiones y las palabras directamente de esos 5 héroes, que la revolución bolivariana no es hermana, es hija de la gran revolución cubana. Somos los hijos de Fidel, del Che, de Camilo, de Aide Santa María, de Raúl. Aquí estamos sus hijos, los hijos de Bolívar, los hijos de Martí, humildes, pero dispuestos a ser cada día más libres y a que nuestras patrias sean cada día más grandes. Un preso en una época dijo: condenadme, ¿qué importa? La historia me absolverá. Hoy, Fidel, decimos contigo y con ustedes, muchachos, Fernando, Antonio, René, Ramón, Gerardo, con ustedes, madres, hermanas, hijas, hijos, esposas, secuestrados. ¿Qué importa? Nuestros pueblos los liberarán y la historia los absolverá. Y nuestro comandante Chávez siempre nos dijo: quizás yo no pueda ver muchos de los sueños a los cuales hemos dedicado nuestra vida, pero en los ojos de quienes los vean estarán mis ojos. Y hoy en el Panteón Nacional, allí, cuando le entregué con un abrazo el reconocimiento y el amor del pueblo de Venezuela a estos 5 héroes, allí estaban los ojos de Chávez, en los ojos nuestros, en los ojos de ustedes.
Buenas noches, bienvenidos a La Hojilla. Esta noche tenemos una hojilla compartida. Va por dos eventos. Uno, porque hace 4 días se cumplieron 19 años del arresto de los 5 de Cuba. Y segundo, porque estamos ahora mismo, hoy, comenzando con un evento llamado Todos Somos Venezuela, Diálogo Mundial por la Paz, la Soberanía y la Democracia Bolivariana, donde están asistiendo 197 delegados. 197 delegados. Veamos un poquito de historia. En Venezuela hemos realizado varios múltiples eventos y encuentros internacionales en los últimos 17 años. Alguien debe recordar por allí lo que fue el evento por la solidaridad y la paz, luchamos contra el imperialismo y la guerra, en el marco del Festival Mundial de la Juventud Democrática. Recuerda, asistieron 17.000 personas en ese momento, de 145 países. Ahora, considerando la arremetida internacional en contra del presidente Nicolás Maduro, en contra de la revolución bolivariana, en contra del pueblo bolivariano, Venezuela se encuentra en la necesidad de articular de forma más sistemática y mostrar a la opinión pública internacional la realidad de los logros obtenidos por la revolución bolivariana. En este sentido, el 26 de agosto de 2017 se realizó un encuentro preparatorio para esta actividad, ¿no?, que es la que tenemos ahora. Incluso se habló de las mesas de trabajo: 1, solidaridad con Venezuela, defensa de la soberanía y la paz; 2, lucha contra el guerrerismo y el imperialismo; 3, lucha contra el supremacismo racial, discurso de exclusión y de odio; migrantes y lucha por la ciudadanía universal. De paso, esta es una de las comisiones más importantes. Fue la primera comisión que nuestra Asamblea Nacional Constituyente instaló, que fue contra los crímenes de odio. 4, contrarrevolución financiera global y defensa de los derechos sociales. 5, derechos de la madre tierra. Ahí, en este momento, en Venezuela, de Argentina, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, gente como Atilio Borón de Argentina. Está la hija de la lideresa indígena Berta Cáceres, también de Honduras, México, Nicaragua, Guyana, Antigua, Barbuda, Barbados, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Trinidad y Tobago, Estados Unidos de América, que trae a la activista antiguerra Cindy Sheehan, Estados Unidos de América con Karen Jarrett, desde Canadá, Italia, España, Francia, China, India, Irak, Siria, Palestina, Filipinas, República Democrática del Congo. Bueno, tenemos hoy de invitado, y un invitado de honor, a Fernando González, uno de los 5 de Cuba, y a Olga Álvarez, quien, ¿y por qué la trae? Comparto este honor. Comparte con nosotros aquí, porque Olga Álvarez estuvo presente en varios procesos electorales: Honduras, Salvador, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y pare de contar. Bien, buenas noches, Fernando. Primero, lo primero, vamos a hablar del evento que se está llevando a cabo ahorita en Venezuela, tu actividad aquí y qué impresiones tienes. Bueno, antes que todo, primero, buenas noches a ti, buenas noches a Olga y buenas noches a la de la audiencia, ¿no?, que tenemos entendido que es un programa que es muy visto. Y bueno, veíamos también las opiniones tanto del comandante Chávez como del presidente Maduro, ¿no?, refiriéndose al programa y refiriéndose al conductor del programa también. Gracias. También te tengo que decir que aprecio los minutos que me diste haciendo esta introducción con respecto al evento, que me permite recuperarme un poco después de ver el video inicial ese y ver las palabras del comandante en jefe, ver las palabras del comandante Chávez con nuestros familiares ahí, ver las palabras del presidente Maduro también, no porque no las hubiera visto antes, pero son palabras que cada vez que uno las ve se emociona, ¿no? Nos llena de gratitud, por supuesto, que no hay vez que no hablemos aquí en Venezuela, que no nos refiramos a la gratitud eterna que le debemos los cubanos. Como dijo el comandante en jefe, el mejor amigo de Cuba, puedo decir que también fue el mejor amigo de los 5. Y al pueblo venezolano, toda la solidaridad que recibimos de ese pueblo, toda la solidaridad que recibimos del comandante Chávez, del presidente Maduro. Recordamos incluso cuando el presidente Maduro
estaba en la Asamblea Nacional, antes incluso de ser ministro de Relaciones Exteriores. Allá en la prisión nos llegaba todos los meses una revista que se editaba y él nos la hacía llegar por correo, con su tarjeta de diputado. Ya después, bueno, pasa a la Cancillería y no... pero siempre hubo esa atención por parte del comandante a nuestras familias, de la manera que la trató, tanto en sus viajes acá a Venezuela, de nuestros familiares, como las veces que se encontraron en Cuba. Y no hay manera de agradecer realmente para nosotros. Así que antes de entrar en el tema del evento quería reiterar. Una pregunta así rapidito, ¿en qué condiciones está Cuba ahorita? Si ahí ya hablábamos ahora que había un 90% de recuperación de la electricidad, esto correspondiente con el huracán, con el tema del huracán. Bueno, sin duda el huracán fue un fenómeno atmosférico de gran magnitud, un huracán de categoría máxima, de la máxima categoría que por las condiciones atmosféricas y de la temperatura del mar mantuvo la categoría máxima de huracán durante 3 días consecutivos, cosa que no es lo normal. Atravesó la isla prácticamente de una punta a la otra. La única provincia que no tocó, bueno, La Habana, llegaron los vientos y alguna lluvia. Pinar del Río es la única que no tocó, hizo daño, pero bueno, el país está en proceso de recuperación. En La Habana, el día que yo salí de viaje para acá, ya prácticamente estaba restablecido el servicio eléctrico en casi toda la ciudad. Hoy me supe por mis comunicaciones con Cuba que hubo un trabajo voluntario de todos los organismos, empresas con sus trabajadores, recuperando ya la limpieza de la ciudad. En la ciudad de La Habana hubo también un área bien pegada al litoral norte que sufrió inundaciones, penetraciones en mar. Pero estamos en recuperación, las provincias de Villa Clara, Ciego de Ávila, Camagüey. Pero hubo 10 muertos nada más. Hubo 10 muertos. Lamentablemente. Lamentablemente. En Cuba normalmente por las medidas que se toman, cuando pasan estos fenómenos, normalmente nos podemos ahorrar los muertos. En esta ocasión el fenómeno fue bien grande y la mayor parte de esas personas que fallecieron fueron personas que no siguieron las indicaciones. Y otras que, bueno, casualidades que se desprendió un balcón de un 4º piso y cayó encima de un ómnibus que estaba parqueado y fallecieron 2 personas ahí en ese... Pero bueno, el país está en recuperación y aprovecho también para agradecer a través de este programa al gobierno de Venezuela y al pueblo venezolano, que fue el primero en enviar ayuda al pueblo de Cuba, y tengo entendido que ya esa ayuda que inicialmente llegó en un avión ya ha sido acompañada por un barco con más carga de otros productos que van a estar llegando a Cuba. Por supuesto, Venezuela, la primera también en responder. Estuvimos en otra, no solamente Cuba, también participamos en Barbuda. En el Caribe sí, también. En el Caribe también. Hoy yendo al evento, yo participé en una de las mesas de trabajo. En la mesa de trabajo en la que participé, después de la plenaria, nos dividimos en mesas, y en la mesa de trabajo que yo participé había un componente bastante mayoritario de caribeños y compañeros y compañeras de diferentes países de habla inglesa. Y los caribeños ahí lo plantearon también, el agradecimiento a Venezuela, que inmediatamente había respondido, y por supuesto Venezuela, el Caribe, conocemos Petrocaribe y todo lo que ha hecho Venezuela por los países caribeños. ¿Tus impresiones ahorita en qué comisión te pusieron? Bueno, la descripción que tú leíste de cómo se habían estructurado las mesas de trabajo no funcionaron así al final. Okay. Sencillamente se hicieron 10 mesas de trabajo y todas tocaron los temas incluidos. O sea, se buscó una composición que balanceara por representación geográfica. Y estas 10 comisiones analizaron los mismos temas. No nos dividimos esta comisión para este tema, para el otro, sino que tocaron los temas. Y se analizó, bueno, una propuesta de declaración final, a la cual después que se leyó, los compañeros y las compañeras dieron opiniones de cuestiones a incluir, cuestiones a fortalecer en el vocabulario. Esas opiniones se recogerán, o se recogieron, y se analizarán, y mañana se debe anunciar el texto final de la declaración final, y después pasamos entonces al análisis de propuestas de acciones concretas de solidaridad
para elaborar un plan de acción de solidaridad con Venezuela y con el mundo también, pero fundamentalmente con Venezuela, para fortalecer el trabajo que realmente las condiciones de hoy requieren. Yo creo que ha existido solidaridad con Venezuela. Venezuela ha contado con amigos en todas partes del mundo, pero las circunstancias son tales que eso requiere multiplicarse. Ustedes como país bloqueado, ¿verdad? Pues nosotros estamos viendo ahorita como el bloqueo financiero y con otro tipo de bloqueo. Primero, ¿cómo pasamos por encima de ese bloqueo? Yo no diría tanto ya el bloqueo financiero, pues ustedes también han sufrido durante todo este tiempo, año 62 hasta la fecha, el bloqueo que a pesar de la reunión de Raúl con Obama, no se logró levantar el bloqueo. Y ahora con Donald Trump, menos. Ahora, ¿cómo hacer en digamos, en esta reunión, en donde están tantos países, y hay 179 hasta ahora delegados, es posible que se una más gente, ¿verdad? Son 4 días hasta el día martes. ¿Cómo hacer para que ustedes lleven esa verdad al exterior y poder pasar por encima del bloqueo mediático, comunicacional? Bueno, es complejo, ¿no? Cuando tú tienes que ir en contra de los medios de comunicación, que son los que normalmente deberían informar. Hoy en día lo que hacen es todo lo contrario, es desinformar, ¿no? Pero yo creo que la lucha por la liberación de los 5 es un ejemplo de que esas cosas se logran. Lleva un esfuerzo, lleva trabajo de, como decimos nosotros, de hormiguitas, ¿no? Pero se logra. Y los medios de difusión, en el caso de los 5, tampoco quisieron informar nada, y todo lo contrario. Cuando sin embargo, se expandió la... fue un trabajo, como decía el comandante en jefe en ese video. Bueno, no podemos decir que va a ser una tarea de meses, va a ser una tarea de años, porque podía prever lo que iba a pasar, ¿no? Los obstáculos que iba a enfrentar, incluido el obstáculo de la lucha de los medios por no dar a conocer la verdad. Incluso por tergiversar todo. Hubo pago a medios de comunicación en Estados Unidos. Así mismo fue. Para ir en contra de ustedes. Para ir en contra. Declararlos como terroristas, como espías. E influir durante el momento del juicio y el momento del veredicto del jurado, influir en la mentalidad de... Ahora, ¿cómo se logró vencer ese obstáculo? Con el trabajo, el esfuerzo de cientos de miles de activistas en el mundo, que de boca en boca, haciendo esfuerzos, pasando literatura en el frío, en la lluvia, en el calor, en los parques, frente a la Embajada de Estados Unidos, haciendo un piquete. Y de esa misma manera habrá que luchar y habrá que darle información y hacer llegar a la realidad. Bueno, hoy en día también contamos con las redes sociales. Yo creo que las redes sociales, que además de eso se usan también en contra de Venezuela, de una manera extremadamente intensa. No solo son los medios masivos de comunicación, las redes sociales, a través de las redes sociales a Venezuela se le hace una guerra intensa también, pero también son medios de los cuales disponemos para hacer llegar la realidad. Y fue algunos de los temas de los que se hablaron en esas comisiones, la necesidad de articular una respuesta a través de las redes sociales que permita diseminar y educar más a las personas que están recibiendo una información totalmente tergiversada de qué es realmente lo que está pasando en Venezuela. Y de esa manera, bueno, entre el trabajo de los activistas, el trabajo a través de las redes sociales y todo lo que se puede hacer en cuanto a participaciones en eventos, todas las iniciativas que puede desplegar un movimiento de solidaridad en el mundo, yo creo que la verdad de Venezuela puede llegar y debe llegar para salvar Olga, tú que estuviste en eventos electorales sumamente comprometidos por el caso de El Salvador, Nicaragua, el caso de Ecuador, donde tenían todos los medios en contra, dame un punto de vista tuyo y sobre todo tomando en cuenta este encuentro que hay de Todos Somos Venezuela, con este diálogo mundial por la paz, la soberanía y la democracia bolivariana. Yo diría que es más dar un
un salto y empezar a denunciar internacionalmente todos los ataques en contra de Venezuela? Bueno, había en cada uno de los procesos electorales donde la izquierda era candidata y era una de las candidatas con posibilidades de salir victoriosa. Por supuesto, los medios se cartelizaban marcando una matriz de opinión en contra de los candidatos. De hecho, nosotros montamos algunos observatorios de medios en Bolivia, en El Salvador, en Nicaragua. En Nicaragua incluso lo hicimos con los académicos, las universidades, para poder romper el bloqueo comunicacional y que desde la academia salieran voceros a hacer un análisis del comportamiento de los medios respecto al tema electoral. Por ejemplo, en Bolivia, que era un ataque brutal contra Evo Morales, la primera vez que ganó en el 2006, el 70-80% de los registros hablaban de Evo Morales, pero negativamente. Que todo eso se comprobó con un estudio estadístico preparado por académicos, haciendo una evaluación, un método. Se aplicó más o menos similar a lo que se hizo en Venezuela con la media luna. Exactamente. O sea, ¿qué hicimos? Bueno, primero tener un instrumento lo suficientemente creíble, confiable, para poder tener una comprobación cierta del comportamiento de los medios, ¿no?, respecto al proceso electoral. Y luego difundirlo a través de las academias, de los movimientos sociales. Es que la única manera de romper el bloqueo comunicacional es a través de los movimientos, no hay otra manera. Sino, como dice Fernando, que además es un honor compartir contigo, hemos estado siguiendo, por supuesto, todo el proceso de ustedes de forma solidaria. Hemos visto como también, como tú lo has dicho, desde diferentes espacios se luchó en ese tiempo por hacer conocer cómo ustedes fueron secuestrados, de qué manera había una situación de impunidad, de qué manera se violentó la dignidad de los 5, ¿no? Sobre todo en el Consejo de Derechos Humanos, por cierto, que allá había muchísimos compañeros que estaban en ONGs de todo el mundo denunciando la situación de los 5. Y la ONU, por supuesto, no respondía ante esas denuncias y ante esos reclamos, porque los pueblos necesitan defenderse del terrorismo y no ha habido suficiente trabajo a nivel internacional para que los organismos internacionales reconozcan que el terrorismo es Estado. ¿Se puede saber algo de un avance de las discusiones y debates que han tenido allí, Fernando? Bueno, sí, te decía, lo primero que se discutió fue el proyecto de declaración final. Bueno, yo participé en uno de los grupos, no sé las propuestas que se hayan hecho en las otras, pero yo creo que hubo propuestas muy, me parecieron interesantes, concretas. Siempre hay la tendencia en estos eventos, el peligro de que se convierta en un espacio para grandes pronunciamientos. No, yo creo que fue una jornada realmente de trabajo. Con propuestas concretas para incluir en la declaración propuesta elementos que le fortalecieran la denuncia, la comprensión del momento en el que está Venezuela y lo que se necesita, propuestas como la inclusión de ciertas referencias a la legalidad internacional que se viola contra Venezuela. Continuamente. O sea, hay todo un cuerpo de legislación internacional, del derecho internacional, el derecho a la autodeterminación, a la independencia, a decidir por ti mismo en tu país el orden que tú te quieres dar. Y no hay razón ni hay derecho a la interferencia extranjera para tratar de influir en una dirección o la otra. Es un derecho legítimo del pueblo venezolano de decidir cómo quiere organizar su sociedad. Y bueno, también se hicieron referencias de ese tipo en la comisión en la que yo participé, de incluir en el vocabulario y en el contexto general de la declaración referencias a la violación por parte de quienes interfieren, los centros de poder y especialmente el imperialismo norteamericano, de la violación de elementos que están aprobados por documentación incluso de las Naciones Unidas, e incluso llevar a las Naciones Unidas este tipo de violaciones, ¿no? Y el análisis y el debate de este tipo de violaciones. Yo creo que fue muy concreto, muy productivo el debate en ese sentido, y después, al pasar a las acciones, a las propuestas de acciones para incluir en un plan de acción que tendrá que colegiar lo que se han ido planteando en cada una de las comisiones, también se fue concreto con ideas prácticas, ¿no?
de participación en determinados eventos, de creación de determinadas plataformas a partir de las cuales trabajar el tema de la solidaridad, que creemos que es un momento en que la solidaridad con Venezuela debe multiplicarse, porque realmente la agresión contra Venezuela yo creo que no tiene comparación con lo que ha sucedido con otros procesos que han recibido también agresiones. Pero hay un ensañamiento con Venezuela que yo creo que va mucho más allá del tema de los recursos de los que dispone Venezuela, de los recursos económicos, de los recursos naturales como el petróleo, que es un elemento que juega, ¿no? Pero yo pienso que Venezuela ha jugado un papel históricamente en esta región. Hay una tradición histórica de los orígenes de la independencia de este continente que nacen aquí en Venezuela, y el rol que juega la revolución bolivariana, primero bajo la dirección y conducción del comandante Hugo Chávez y ahora con la presidencia de Nicolás Maduro Moro, de revivir, de darle vida al pensamiento bolivariano, que es un pensamiento de real independencia de nuestro continente y de unidad latinoamericana. Y eso al enemigo le duele, le molesta, y yo creo que si bien los recursos naturales son una razón, la razón principal es ese rol que juega Venezuela y la importancia geopolítica que tiene la revolución bolivariana en las aspiraciones de este continente de lograr la verdadera independencia de nuestros pueblos y el alcance de una multipolaridad en el mundo. Y esa multipolaridad le resta influencia al enemigo principal, al enemigo de todos nuestros pueblos. Y ahí es donde están las razones, porque desarticulando Venezuela, que no lo van a lograr, pero en su mentalidad desarticulando Venezuela sería un golpe fuerte para América Latina y para el mundo. Conociendo que hay dos, siempre he dicho que el presidente de Estados Unidos no es el que gobierna, el que gobierna son los poderes fácticos los que están atrás, ¿no? ¿Qué opinión tienes tú de este cambio de administración, Obama-Donald Trump? Bueno, mira, yo pienso que el presidente de Estados Unidos es una figura que sí hay cuestiones de personalidad, de estilos, pero al final el presidente de los Estados Unidos es un individuo que es preso de intereses. Y yo te puedo poner un ejemplo. El presidente de los Estados Unidos, el presidente Obama, cuando era senador por el estado de Illinois, que es por donde él comienza su carrera política, como oficial electo, públicamente sus posicionamientos con respecto al bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, sus posicionamientos públicos es que eso era una política absurda, que no tenía sentido, que era una reliquia. Era su posición personal, sí, pública. Okay. Como senador del estado de Illinois. Después de eso él es senador federal. Y también mantiene posiciones en contra de lo que es electo presidente, y sin embargo sus posiciones ya no eran esas. Le tomó 6 años. Y en sus 2 últimos años fue que él admitió que esa política era un fracaso y que había que cambiarla porque no... Entonces, te das cuenta que, para poner un ejemplo bien práctico, que es bien cercano a nosotros los cubanos y ahora a lo que le está pasando a Venezuela, porque son los inicios de este mismo proceso de bloqueo contra Cuba, las medidas que toman de bloqueo financiero, ¿no? Y entonces se dan esas contradicciones. Uno puede pensar, bueno, evidentemente el individuo no pensaba de esa manera, pero son los intereses, porque una vez que está sentado ahí, vienen las presiones, ¿no? O como le sucedió, y esto fue público, en la prensa de Estados Unidos se comentó, como le sucedió al mismo Obama, estábamos nosotros todavía en prisión cuando tenía que tomar la decisión de si reforzaba la presencia militar en Afganistán o no la reforzaba. Y la prensa debatía y todo lo que se informaba es que lo que indicaban los mismos asesores era que la tendencia del presidente era a pensar que no la reforzaba, pero se impuso los intereses de ciertos sectores que lo llevaron entonces a enviar otros 20.000 o 30.000 efectivos militares. Entonces es muy complejo. Yo creo que más que personalidades es el sistema lo que está, pero ciertamente hay personalidades. Obama era un hombre, por lo menos,
que parecía una persona más reflexiva, una persona más comedida, más dada a meditar y a valorar todos los elementos antes de tomar una decisión. Sin duda es un individuo inteligente, es la impresión que recibo yo, que nunca lo vi personalmente, pero de ver su... su mismo discurso. Sí, y una persona con preparación, no solo intelectual como abogado, había sido académico también, abogado constitucionalista, profesor de una universidad dando derecho constitucional, como trabajador social en la ciudad de Chicago. Un presidente que no era de los típicos en Estados Unidos, ¿no? Veremos qué pasa con Trump. Bueno, yo veo que hay algo que no se puede dejar de mencionar. En medio del momento que Cuba está sufriendo el azote del huracán, el presidente Trump firma la extensión del bloqueo económico, comercial y financiero por un año más. Entonces, bueno, uno se puede poner a pensar, ¿no? No se entiende, porque incluso no vamos a pensar en la política. Entonces, de la extensión en medio de un desastre natural que por lo menos llamaría a la reflexión, pero para nada, el capital simplemente no reflexiona y el imperialismo no reflexiona. Pero más allá de personalidades, de estilos, de dirección, hay una cuestión también, bueno, del sistema, ¿no? Dentro del sistema también están los matices y, por supuesto, yo creo que el acuerdo logrado con la presidencia Obama es un acuerdo que era conveniente para los dos países. Nosotros los cubanos nunca tuvimos la menor intención de mantener una relación tirante con los Estados Unidos. Al contrario, nosotros lo que nos conviene es la tranquilidad. Siempre se llamó el diálogo, siempre se llamó el entendimiento, pero con respeto. Con respeto, sí. Con respeto e iguales condiciones. Claro, no puede ser de otra manera, porque después de tantos años de resistencia nosotros no vamos a transar y a ponernos de rodillas por una migaja, ¿no? Eso no sucede. ¿Sabes por qué te hago esa pregunta, Fernando? Y ahí voy contigo, Olga. Porque fíjate tú que con la caída de Obama, ya entra Donald Trump, hay un exacerbamiento pero terrible con cuestión de la supremacía racial y de los eventos raciales en Estados Unidos. Tiene que ver eso también con la decadencia misma del sistema económico norteamericano, que está incluso a puerta de una nueva crisis. Tiene que ver una respuesta del mismo sistema económico. Mira, yo pienso que la situación evidentemente está relacionada con este momento de decadencia del sistema. Ya no hay una crisis además de valores que acompaña la decadencia del sistema económico, de ese modelo petrodólar, y nosotros, pues ante esta situación, además estamos ante esta situación del bloqueo que se nos está intentando, hemos acelerado irnos por una vía alterna y poder mostrar al mundo que podemos crear un modelo diferente, que podemos dar respuesta a este intento de asfixiarnos. Nosotros sí creemos en construir valores y sí creemos que podemos, bueno, mostrarle al mundo cómo vencer este ataque al que estamos sometidos ahorita. Una cosa, Fernando, ¿qué otros eventos tienen para estos 4 días? Van a visitar, creo que tengo entendido que llevaron algunos integrantes de estas delegaciones, lo llevaron a ver los clubs, lo llevaron a ver la experiencia que se están haciendo. Pues y una cosa que es bien importante, quiero que me la responda. Tú sabes que generalmente la oposición venezolana, cuando ve que nosotros enviamos una ayuda a Barbuda o en el caso a Cuba, inmediatamente dice: nosotros estamos regalándole los reales. Esa es una de las posiciones más absurdas que hay, porque en la solidaridad no hay límite. Claro. En la solidaridad, y sobre todo, pues, vamos a pensar que hubiese sido al contrario, que nos hubieran atacado a nosotros. ¿Tenemos por ahí algo pendiente? Pase a prensa. Ok, vamos a hacer un pase a prensa y ya regresamos. Ya vuelve La Hojilla.